Mis queridos hermanos y hermanas, hace aproximadamente 2000 años, 50 días después de la Pascua, en la celebración de Pentecostés sucedió algo inesperado para muchos, pero anunciado por el Señor Jesús, un derramamiento especial del Espíritu Santo, un derramamiento que daría poder para ser capaz al discípulo de Cristo de ser su testigo. En ese día y en ese momento muchas vidas cambiaron y quisiera referirme a una de ellas, a la vida de Pedro, el discípulo. Quisiera hablarles sobre el tema los efectos de Pentecostés en la vida del ser humano, o por lo menos algunos de los efectos del Pentecostés. Cuando leemos Hechos capítulo 2 de la traducción de Casiodoro Reina, particularmente Hechos 2, 14 y 36, leemos lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿quién es este Pedro? Este Pedro no es el mismo que conocíamos antes de Pentecostés. No es el mismo Pedro que conocíamos en los evangelios. ¿Quién es este Pedro? ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Cómo era Pedro antes? Pedro, antes de Pentecostés, era un hombre impulsivo. Recordemos esa ocasión en la que quiso aconsejar al Señor. Mateo capítulo 16 y versículo 22 lo registra de la siguiente manera. Entonces Pedro, tomándolo aparte, refiriéndose al Señor, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Casiodoro Reina usa el verbo reconvenir. ¿Sabe lo que significa reconvenir? Significa censurar, reprender. No es un verbo suave, no es un verbo delicado. Algunas versiones usan el verbo corregir. Así que Pedro se llevó al Señor aparte para reprenderlo, para censurarlo y para corregirlo. Pedro, sin entender lo que el Señor estaba anunciando, se apresuró a corregirle para que no dijera esas cosas que estaba diciendo y que no permitiera en su vida tal tipo de sufrimiento. Pedro fue impulsivo, se dejó llevar, y esta impulsividad lo llevó a hacer y decir locuras. Pedro fue impulsivo cuando se negó a que el Señor le lavara los pies. El Señor le explicó a Pedro que no sabía lo que él estaba haciendo. Y después que el Señor le explicó, Pedro ahora quería que el Señor no solo le lavara los pies, sino que lo bañara prácticamente y completamente. Pedro fue también, además de impulsivo, fue imprudente en algunas ocasiones, cuando quiso prometer algo que él no podía cumplir. Mateo capítulo 26 y versículo 33 y siguientes, allí podemos observar cuando Pedro le dijo al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hermanos, hermanas, hay algo que como cristianos aprendemos muy rápidamente: a no decir yo nunca, sino con la ayuda de Dios haré esto o haré aquello. Jesús le hizo ver a Pedro que sus palabras no tenían fuerza
Y le dijo, de cierto os digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro fue impulsivo. Fue impulsivo cuando trató de hacer justicia por sus propias manos. Juan 18:10 nos registra cómo Pedro desenvainó una espada que tenía en su cinto y le cortó la oreja derecha a un siervo del sumo sacerdote, que quizás le hubiera cortado hasta el cuello. Pedro fue impulsivo cuando no dio la respuesta correcta. En Juan 21:15 y siguientes, el Señor está con Pedro luego de la resurrección y le pregunta si lo ama con el amor agape. Pero Pedro no le contestó de manera sabia y prudente, sino que le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, yo te fileo, o sea, te quiero como un hermano. Mi querido hermano, mi querida hermana, antes de proseguir, permíteme hacerle esta pregunta respetuosa. ¿Es usted impulsivo? ¿Es usted impulsiva? Pero Pedro, antes de Pentecostés, no era solamente impulsivo, también era voluble, es decir, una persona cambiante, impredecible, una persona que dice una cosa hoy, pero mañana dice otra. Pedro se desanimó al ver la muerte y la pasión del Señor, y tanto es así que abandonó el ministerio, y de repente lo vemos pescando en el lago Tiberíades. Estaba pescando. Pedro era a veces usado por Dios y otras veces tenía que ser reprendido porque el diablo lo manejaba. Pedro, antes de Pentecostés, también era miedoso y a veces hasta cobarde. Nos cuenta Lucas en su Evangelio, capítulo 22 y versículo 24, que por temor a los judíos, Pedro seguía de lejos al Señor. Por temor a los judíos, Pedro se ocultó entre los enemigos del Señor. Por temor a los judíos, Pedro negó toda amistad y toda relación con el Señor, hasta llegó a blasfemar y maldecir. El mismo que en una ocasión dijo, yo nunca me escandalizaré. Pero algo sucedió en Pedro. Luego de Pentecostés, ahora vemos a un hombre que no le teme a los peligros. Después de Pentecostés, Pedro fue el primero en levantarse en medio de los judíos y predicarles la verdad. Al punto de que llegó a decirle a toda una multitud que ellos eran los culpables de llevar a Cristo a la cruz. Luego, cuando los amenazaron para que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús, Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro fue encarcelado, pero inmediatamente fue liberado. Fue al templo a predicar. Ahora, después de Pentecostés, Pedro era un hombre de oración. Recordemos que la noche en la que el Señor fue aprehendido, Pedro se había quedado dormido, al punto que el Señor le tuvo que pedir que velara en oración. Pero después de Pentecostés, encontramos a un Pedro que se dirigía todos los días a la hora de la oración en el templo. Lo vemos también en la azotea orando. Ahora Pedro era poderoso en la palabra. Como 3,000 personas fueron convertidas bajo su predicación en su primer sermón. Y luego en muchas otras ocasiones lo vemos dirigiendo la palabra en Samaria, a Cornelio y a los que estaban con él, pero también fue usado por Dios para hacer milagros. El cambio fue fundamental
después de Pentecostés. El ser testigos de la crucifixión y la resurrección de la ascensión de Jesucristo como el mensaje de salvación del ser humano. Seamos testigos. Nuestro Pentecostés ha venido de parte del Señor. Bendiciones.